Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Esta semana no vamos a aprender también de un modo a utilizar las grafías E2. ¿En qué consiste esto? Pues, profesor, en algunas ocasiones al momento de escribir, ¿no? También nos dificultamos en la escritura de la C, la S y la Z. Profesor, esas tres, ¿no? Consonantes, profesor, en este caso, fricativas, ¿no? En este caso, profesor, nos dan una equivocación al momento de escribir. Porque al momento de pronunciar, casi, profesor, pueden emitir el mismo sonido, ¿no? Pueden emitir el mismo sonido. Sin embargo, jóvenes, en escritura tenemos que manejarlo de la mejor manera posible. Entonces, pues, en la clase del día de hoy vamos a aprender, ¿no? En este caso, a usar a escribir, ¿no? Palabras, en este caso que corresponden a S, a C y a Z. Bueno, pues jóvenes, es ya quinta semana de clase de lo que corresponde al curso de lenguaje para, en este caso, primer grado de educación secundaria. Entonces vayamos pues a la clase del día de hoy, que es en este caso uso, ¿no? De las grafías 2. Especifiquemos uso de la C, uso de la S y uso de la Z, porque anteriormente habíamos hecho también uso de la B y uso de la V. Entonces, cómo se deben usar esos casos, ¿no? Y van a tener ciertas normas que nosotros debemos proseguir. Muy bien, jóvenes. Bueno, sin más preámbulos, vayamos pues a las diapositivas para ver la clase del día de hoy. Bien, jóvenes, el día de hoy no vamos a aprender a usar ortográficamente, porque hemos dicho que la ortografía es la disciplina de la lingüística que estudia, no la escritura correcta de una palabra. En este caso, pues, jóvenes, también vamos a ver el segundo caso donde la mayoría de los jóvenes suelen equivocarse. En este caso, en el primer caso habíamos visto entre el uso de la B y de la V, en qué momento se debe usar la B y la V, ¿no? Y también, profesor, ¿no? Hoy vamos a aprender a cómo usar la C, la S y la Z. ¿En qué momento se usa? ¿En qué caso se usa? Pues el día de hoy, jóvenes, y vamos a aprender todo eso. Entonces, la sesión del día de hoy se llama Uso de Grafías 2, ¿no? Como ya les había mencionado, el término especial que vamos a aprender hoy es pues el uso de la S, S y Z, que son consonantes que nos paramos equivocando, ¿no? Al momento de la escritura. A ver, uso de la S. Primero empecemos, jóvenes, con uso de la S. Profesor, ¿en qué momento nosotros vamos a usar S? ¿En qué momento lo vamos a realizar? ¿Y qué diferencia entre la C y la S al momento de escribir? Pues hoy lo vamos a revisar todo eso. Hoy vamos a ver todo eso. Entonces, uso de la S. ¿En qué momento, profesor, vamos a usar la S? El primer caso. El primer caso de uso de la S, jóvenes, se va a escribir antes de la consonante T y de la consonante P. Si ustedes miran una palabra, jóvenes, ya, con una consonante T y una consonante P, y antes de esa hay bien la S, ¿no? Entonces, profesor, sí o sí se va a escribir pues con S. Por ejemplo, cúspide, revista, dispuesto, langosta. Entonces, profesor, eh, veamos la parte teórica aquí. Dice antes de T y P. Entonces, ahora, ¿S está antes de P? Sí, profesor. Ahora, ¿S está antes de T? Sí, profesor. Acá tenemos S antes de T, S antes de T. Entonces, ahí está, ¿no? Como estamos viendo, jóvenes, ¿no? Toda palabra, ¿ya? Que está, ¿no? Antecedida en este caso por T y P, ¿no? Y anteriormente a esa está, profesor, se va a escribir, ¿no? En este caso con S. ¿Ya? No hay que olvidar. Antes de la T y la P se va a escribir con S. Por ejemplo, cúspide, revista, dispuesto, langosta. Excepto la palabra pispireta. ¿Ya, jóvenes? La palabra pispireta. ¿Por qué, profesor? ¿No? Porque su raíz, su lexema, como ustedes ya saben, su base, su palabra primitiva, profesor, es con Z. Entonces, profesor, no se puede cambiar.
¿ya? Excepto pispireta, jóvenes. Ahora, vuelvo a repetir, se escribe con Z antes, ¿no? De los consonantes T y P, ¿ya, jóvenes? Entonces no hay que olvidar esa regla fundamental, ¿no? Que debemos realizar. ¿Qué más? Las palabras finalizadas en sivo también se escriben con S. Palabras finalizadas en sivo. Profesor, ¿y cuáles son esas palabras, ¿no?, que van a terminar, en este caso, en sivo? Por ejemplo, abusivo, comprensivo, sorpresivo, excepto nocivo y lascivo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, acá, profesor, toda palabra terminado en sivo, pero eso es, profesor, una cualidad que le vamos a dar a una persona. O sea, en las cualidades, ¿no?, que nosotros le vamos a brindar a una persona, va a terminar siempre en sivo. Por ejemplo, Eduardo es un abusivo. Sivo termina. Entonces, por eso ahí se va a escribir con terminación ivo, se escribe, profesor, con v. Y también si es sivo, ¿no? Si termina en sivo, se escribe con s. ¿Ya, profesor? Excepto nocivo y lascivo. Profesor, por ejemplo, yo quiero dar otra cualidad, ¿no? Mi papá es comprensivo, pero quiero decir, a ver, mm, mi papá es aburrido. Entonces, profesor, ido, ese ido, ¿no? Profesor, en este caso, las terminaciones ido e ivo, ¿no? Entonces, profesor, todas estas terminaciones también se van a escribir, en este caso, con S. En este caso, por eso, comprensivo, sorpresivo, abusivo, excepto nocivo y lascivo. ¿Mejor? Entonces, toda palabra finalizada en sivo se escribe con S. ¿Jóvenes? Ojo, toda palabra que termina en sivo se va a escribir también con S. ¿Qué palabras más vamos a tener, profesor? ¿O en qué momento más vamos a usar la S? A ver, por ejemplo, jóvenes, también vamos a usar la S, ya, escuchen bien, vamos a usar la S en vocablos acabados en cis y se escriben con S. Miren, vocablos acabados en cis se escriben con S. Por ejemplo, crisis, dosis, tesis, hipótesis. ¿Todas terminan en cis o no? Sí, profesor, cis, cis, cis y cis. Entonces dice, todos vocablos acabados en sí se escribe con S, ¿no? Entonces ahí está, profesor, se va a escribir con S todos, excepto la palabra Piscis, ¿ya? Porque Piscis tiene en su lexema la C, ¿ya, jóvenes? Igual que el otro, miren, termina en Sibo, profesor, sí, Sibo, se escribe con S, Sibo y Sibo. Todo lo que termina en Sibo se va a escribir en S. Y todo lo que vocablos acabados en cis también se va a escribir en S, excepto Piscis, ¿ya, jóvenes? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en estos tipos, pues, de normas que nos dan. Y por último, se escriben con S las palabras que empezando por extra o es no proceden a las preposiciones latinas extra o es. Significa que significan fuera de, ¿ya? Por ejemplo, estratagema o espectro. Ahora, profesor, ahora, me dice que, por eso se escriben con S las palabras que empezando por extra o es no proceden a las preposiciones latinas extra o es. Acá, extra, tajema, profesor. Ahora, extra se escribe con S, ¿no? Cuando inician con extra o inician con es. Así nos está diciendo, ¿no, profesor? En la norma. Aquí está, se escribe con S, las palabras que empiezan con extra empiezan con es. No proceden de las preposiciones latinas extra con X y ex también con X, que significa fuera de. ¿Ya, jóvenes? Entonces, cuando ustedes van a encontrar una palabra, ¿no?, que inicia con extra o que inicia con es, obligatoriamente, pues, profesor, van a escribirse con S. ¿Ya? Van a escribirse con S. No se escribe espectro, espectro. Jóvenes, no es con X, es con S. Entonces, profesor, aquí pues tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes. A ver, repasito. Uso de la S. Vamos a usar S cuando una palabra termina en T o P, ¿no? Cuando una palabra, profesor, tiene T y P.
Y cuando la S está antes de la T y P, por ejemplo, cúspide, revista, dispuesto, langosta, excepto pispireta. Ahora, profesor, también vamos a escribir con S, ¿ya? Las palabras verbalizadas en sivo, ¿no? Que terminen en sivo. Por ejemplo, abusivo, comprensivo, sorpresivo, excepto nocivo y lascivo. Profesor, también vamos a escribir con S todas las vocablos que acaben en cis. Por ejemplo, crisis, dosis, tesis, hipótesis, excepto la palabra piscis. ¿De jóvenes? Y por último, vamos a escribir con S, ¿no? Las palabras que empiezan con extra y es, excepto extra con X y ex, que también se escribe con X. ¿De jóvenes? No hay que equivocarnos, profesor. Se escribe con S cuando inicia con extra y es. ¿De jóvenes? Que no proceden pues de las preposiciones latinas extra y ex, que significa fuera de. ¿De jóvenes? Entonces, son pues cuatro reglitas nada más que debemos aprendernos en el uso, ¿no? De la S. Pero no solamente, profesor, vamos a tener el uso de la S en este caso. Pues también, como ustedes saben, tenemos el uso de la Z. ¿En qué momento, profesor, vamos a usar la Z? La primera norma. Se escribe con C, disculpen, la palabra uso de la C, ¿no? Profesor, se escribe con C las palabras que terminan en ser. Por ejemplo, permanecer, prócer, fallecer, coser. Entonces, profesor, ahí está, ¿no? Coser pues vendría de cocinar, ¿no? Porque hay otro coser con S, que es unión de dos telas, como ustedes ya saben, ¿no? Entonces, ahí está, a través de un hilo. Bueno, eso es otro coser. Ahí está. Profesor, se escribe con C las palabras que terminen en ser. Pero, profesor, ser, ¿no? Es un hombre, ser, un ente, ser, es con S. Pero joven, estoy diciendo palabras que terminen en ser. Permanecer, prócer, fallecer, coser de cocinar. Excepto ser, toser, coser. Ya que coser con S es una costura. Entonces, profesor, siempre en las terminaciones ser vamos a escribir con C. Entonces ya sé, profesor, ya sé, ¿no? En qué momento voy a usar, ¿no? La palabra C, profesor, en las palabras que terminen en ser. Por ejemplo, profesor, fallecer. Ahí está. Pero también, profesor, voy a usar la C en los verbos, ¿no? Conjugados que terminan en sir. Se escriben con C. Por ejemplo, profesor, surcir, decir, bendecir. Ahí está, profesor. ¿Terminan en sir o no? Sí, profesor, terminan en sir. Por ejemplo, surcir, decir, bendecir, excepto asir y desasir. Ahí está, profesor. Excepto esos dos palabras, profesor, asir y desasir, no todas las palabras que terminen en sir van a escribirse con C. En general, profesor, todas las palabras que terminen en ser y sir, en este caso, se escriben con C. Ahí está. Por ejemplo, profesor, con ser, coser, fallecer, permanecer. Y con sir, bendecir, decir. Ahí está. Surcir. Ahí está. Entonces, con ser y sir se van a escribir con C, jóvenes. Ya, muchachos. Entonces, en esta parte no se deben equivocar. ¿Ya? Entonces, son algunas cositas, ¿no? Que deben prestar mucho detalle. Mucho detalle. Ahora, también se escriben con C los vocablos que finalizan en cioso. No, tú eres un ocioso. Entonces, profesor, ejemplo, ocioso, juicioso, bullicioso, excepto ansioso, de, que viene pues, del lexema ansia. ¿No? Porque hemos dicho que el lexema es la parte invariable, que no cambia. Entonces, profesor, excepto ansioso, que viene de ansia. ¿Ya? Ahora, pues, profesor, todo lo que termina en cioso, ¿no? Se escribe con C. Ahora, hay que darnos cuenta acá, jóvenes. Si, o, so. Profesor, todas las terminaciones oso se va a escribir con S, ¿ya? Al finalizar. Pero, profesor, si nosotros tenemos completo cioso, va a empezar con una C y le va a anteceder, ¿no? Una S, ¿ya? En este caso, en la palabra cioso. ¿Ya, jóvenes? Primero es la C y luego es la S. En estas cositas no hay que olvidar. Primero, profesor, es la C, ¿no? Cioso. Y luego terminación oso es con S. Porque, profesor, ambos no se puede escribir S y S o C y C. Ojo, primero es la C
y luego es la S. Palabras que terminan en cioso. Por ejemplo, ocioso, ¿no? Espero pues que ustedes no estén de ocioso en estas clases virtuales. Ahí está. Profesor, se escribe con C al final de la sílaba. Por ejemplo, reflector, actor. Entonces, profesor, se debe escribir no con C al final de una sílaba. Reflector, actor. Ahí está, profesor. Se escribe con C al final de una sílaba. Entonces, profesor, ¿no? Eh, hemos dicho que una sílaba, pues, son las divisiones de un sonido. Profesor, re, flec, tor. Entonces, ¿está al final de una sílaba o no? Sí, profesor, flec. Ahí está al final de una sílaba. Ahora, actor. ¿Está al final de una sílaba o no? Sí, profesor, está al final de una sílaba. Ac. Ahí está, es una sílaba. Y tor es otra sílaba. Actor. Entonces se va a escribir al final también de una sílaba. Y por último, jóvenes, se escribe con C las terminaciones ansia, encia, cio, cia y asia. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Se va a escribir con C las terminaciones ansia, encia, cio, cia y asia. Entonces, profesor, acá, profesor, tengo que grabarme un hito. ¿No? Se van a escribir con C las terminaciones o palabras que terminen en ser y sir. También, profesor, terminaciones en cioso. Y también al final de una sílaba. Pero también se van a escribir, ¿no? Con C, las terminaciones ansia, encia, cio y cia. No se olvide, ansia, encia, cio y cia. Y Asia. Asia, profesor, pero Asia del continente, no. No, ya, es otra Asia. Por ejemplo, profesor, vagancia, termina en ansia. Ahí está. Eficiencia, termina en encia. Por ejemplo, ciencia, también termina en encia. Palacio, termina en cio. Ahí está, profesor. Palacio, va a terminar en cio. Ahora, precio. Ahí está, profesor. Termina en cio también. Democracia, termina en cia, ¿no? Democracia, excepto palabras como hortensia, magnesio e idiosincrasia. Entonces, ahí está, profesor, ¿no? En este caso, profesor, ¿no? Las terminaciones ansia, encia, cio, cia y asia van a escribirse con C. ¿Ya, jóvenes? Con C. ¿Ya? Ahora, eh, ¿qué más, profesor? ¿Qué más podemos tener y equivocarnos en estas cuestiones? A ver, también jóvenes, en este caso pues nos vamos a equivocar en el uso de la Z. A ver, se escriben con Z final de las palabras cuyo plural terminan en ses, cuyo plural, ¿ah? Por ejemplo, yo tengo nuez, ¿no? Que es una palabra que se escribe que termina con Z, profesor, ¿no? Y profesor, voy a escribir pues su plural, nueces. Y esa Z lo voy a intercambiar con una C, profesor. Entonces, nuez, nueces. Pez, peces. Incapaz, incapaces. Ahí está, profesor. Miren, ¿ah? Se escribe con Z, final de las palabras cuyo plural termina en ces. Profesor, tengo nueces, termina en ces. Y voy a escribir nuez con Z. Ahora, profesor, termina en ces, pez. Ahora acá, profesor, va a terminar en CES, incapaz. Entonces, profesor, a esa no se le va a, jóvenes, usar la Z. ¿Qué más vamos a tener? Profesor, se escribe con Z, ¿no? A palabras que terminen en hacer, ser o ser. Por ejemplo, de nacer, ¿no? Nazco. De padecer, padezco. De conocer, conozco. De aparecer, aparezco. De producir, produzco. Y de conducir, conduzco. Entonces, profesor, acá de qué manera voy a usar la Z. Por ejemplo, cuando hay palabras, ¿no? Que terminen en hacer, ser, o ser, usir, ¿no? Ahí está, profesor. Entonces, de nacer, nazco. Son, profesor, ¿no? Padecer, padezco. Conocer, conozco. Aparecer, aparezco. Entonces, profesor, cuando me estoy refiriendo, ¿no? A una primera persona, voy a escribir con Z. Conduzco, primera persona, yo conduzco.
yo produzco, yo aparezco, yo conozco, yo padezco, yo nazco. Entonces, profesor, cuando se refiere a primera persona, y estas provienen no de verbos nacer, padecer, de conocer, aparecer, producir y conducir. Y quiero, profesor, cambiarlo a primera persona, pues lo cambio con una Z. De nacer, nazco. De producir, produzco. Ahí está, profesor. Entonces, cuando encontremos cositas así, vamos a escribir con Z. También vamos a escribir con Z, jóvenes, las terminaciones SAR, añadida a nombres o adjetivos para formar verbos. Se escribe con Z. Por ejemplo, americano, americanizar, mercantil, mercantilizar. Entonces, profesor, todas terminaciones, ¿no? Todas palabras que terminan en SAR, ya jóvenes, se van a escribir pues con Z. Pero no obstante, esas terminaciones, esas palabras que van a terminar en SAR, bien tiene que ser un sustantivo y bien tiene que ser un adjetivo para que pueda cumplir el requisito. ¿Ya jóvenes? Por ejemplo, americano, americanizar, mercantil, mercantilizar. Ahí está, profesor. ¿Facilito? Sí. Ahora, ¿qué más, profesor? Cambios de la Z en C. La Z cambia en C delante de la E y de la I. ¿Ya, jóvenes? La Z permanece delante de las vocales O y A. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ojo, esto sí hay que tener, este criterio hay que tener bien en cuenta. ¿Ya? Profesor, la Z va a cambiar, ¿no? Cuando adelante, ¿no? Delante de la E y de la I. Ahí va a cambiar, profesor. Pero va a permanecer la Z cuando está delante de las vocales O y A. Por ejemplo, cruz, cruces. Ahí está, profesor. Ahora, profesor, cambia, dice en C, delante de la E y de la I. Ahora, cambia en C, ¿ah? Delante, dice, delante de la E y de la I. Profesor, cruz, cruces, lápiz, lápices. Ahí está, profesor. En este caso, profesor, está, ¿no? Delante de la E, se escribe con C. Está delante de la E, se escribe con C, profesor. ¿Ya? Pero si está el profesor delante de la o de la A, pues la Z se va a mantener. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Los verbos terminados en SAR adquieren una E en el pretérito indefinido y la Z cambia en C. Por ejemplo, economizar. Yo puedo decir en primera persona, economicé. Yo economicé. Y cuando tú pones economizar, termina en SAR. Hemos dicho que todas terminaciones en SAR se escribe con Z. ¿Ya? Profesor, economizar, economicé. Cuando me refiero a primera persona, ¿no? Ese es en el pretérito indefinido. Economicé. Cuando dice pretérito es pasado, jóvenes. Yo economicé. Almorzar. Yo almorcé. Primera persona, tiempo pasado, ¿no? E indefinido. Jóvenes, almorzar. Yo almorcé. Entonces, cuando ustedes miren una palabra que termina en SAR y se va a escribir con Z, ¿no? Y quiero hablar, profesor, en tiempo pasado y primera persona, pues lo voy a cambiar con la consonante C. ¿Ya, jóvenes? En cambio, también se produce en el subjuntivo de los verbos SAR, ¿no? Idealizar, idealicé. ¿Ya? Analizar, analicé, por ejemplo, ¿no? Las palabras terminadas en Z, al formar diminutivo, plural o adquirir por combinación con otras palabras una E o I, cambian Z o en C. Por ejemplo, pez, pececito. Ahora dice, las palabras terminadas en Z, al formar diminutivo, ¿ya? Pez, pececito. Entonces, profesor, ¿no? Acá lo voy a cambiar, ¿no? De Z a C. Jóvenes, pez, pececito. Este es el diminutivo, ¿no? Entonces, profesor, lo voy a cambiar. Y antes de mi Z va a estar una vocal bien E o bien I. Ahí está. Pececito. Raíz, raíces. Antes de mi está una E antes de mi C. Ahora, 10, 16. Entonces, profesor, ¿no? Entonces, ahí también va a estar antes una I que, ¿no? Mi C. Entonces, ahí se va a cambiar también, pues, jóvenes, en diminutivo, ¿no? Y en plural, ¿ya? Profesor se va a cambiar de C a Z. Entonces, no hay que olvidar también esas cuestiones. Terminaciones en ción con C y ción con S. A ver, la mayoría de los verbos terminados en der y vir, ter y tir
forman su derivado nominal con el sufijo ción, con S. Por ejemplo, agresión, agredir, termina en, profesor, dir. Ahí está. Todo lo que termina en dir, der, vir. Sesión, ceder. Termina en der, profesor. Ahí está. ¿No? Se va a escribir con S. Ahí está. Intromisión. Por eso viene de entrometer. Termina en ter. Ahí está, profesor. Termina en ter. Entonces también se va a escribir con S. Profesor, diversión. Divertir. Termina en tir. Entonces, todas las palabras que al conjugar no terminan en dir, der, ter, tir, der, vir, ¿no, jóvenes? Van a, pues, escribirse con S, ¿ya? Entonces, al momento, profesor, yo de encontrar, ¿no? Una palabra y esta va a terminar en dir, der, ter y tir, ¿no? Por ejemplo, divertir. Ah, ya, entonces automáticamente voy a cambiar, ¿no? Diversión. Entonces, divertir termina en ir, diversión, con S. Entonces, ahí está, ¿no? Pero si al hacer los derivados persiste la D o la T, debe escribirse con C y la terminación ción con C. Por ejemplo, profesor, medición, medir. Entonces, profesor, no hay otro profesor que vamos, no, profesor, que vamos a conjugar agresión, agredir, no. Entonces, profesor, cuando va a persistir las terminaciones, profesor, en este caso, ¿no? Persiste en la D o en la T, entonces, profesor, a esta sí siempre, sí o sí, va a terminar pues con ción, con C. A ver, me puedo explicar mejor, jóvenes. Acá, ¿no? Profesor, mira acá, profesor. Tengo agresión. Ahora, ustedes miren alguna D, profesor, en esta palabra. No, profesor, no hay alguna D, ¿no? Ahora, profesor, como no hay ni una D, ¿no? Entonces, y termina, profesor, y viene de la conjugación agredir, pongo agresión. En cambio, acá, profesor, medición. Si hay una D, profesor, ¿no? Y viene de medir. Entonces, profesor, de medir. Si el lexema viene de medir, no es una conjugación ya, pues, profesor, ¿no? Entonces, profesor, en este caso, pues, vendría a ser el lexema. Y hemos dicho que los lexemas son la parte invariable de una palabra. Entonces, estas no van a escribirse con S, sino con C. La mayoría de los verbos que terminan en ar forman su derivado nominal añadiendo el sufijo sion, ¿ya? Ahora, todas las palabras que terminen en ar se van a escribir con sion con C, ¿ya? Y todas las que terminen en der, vir, ter y tir se escriben con sion con S. Por ejemplo, profesor, privar, privación, entonces se escribe con C, ¿ya? Entonces, jóvenes, eso sería pues la cuestión es, en este caso, no del uso de grafías 2. Muy bien, jóvenes, espero pues que les haya gustado la clase. Vamos a hacer un pequeño repaso en el Zoom. Yo sé que ahorita no podemos explicar tan detalladamente, tan explícitamente, pero en el Zoom lo vamos a detallar a más detalles para que ustedes puedan entender. Además, también vamos a hacer un pequeño repasito de la B y de la V. Jóvenes, que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima semana.